para darle a cada cosa lo que necesariamente le corresponde. ¿Cómo nos abandonamos nosotros en las manos de Dios? Este pasaje es interesante. El Papa Francisco, Juan Pablo II de feliz memoria, también lo usaba, pero el Papa Francisco en el año 2021, no sé si recuerdan, cuando la pandemia estaba en su punto más álgido, hubo un momento en que se convocó a una celebración que él iba a tener solo en la plaza de San Pedro delante de un Cristo, y leyó este pasaje. Y de allí salió la oración que hizo el Papa para que cesara el COVID, que después muchos la hacíamos en nuestra iglesia. El Papa en ese momento solo ante las cámaras, porque el mundo estaba encerrado por la realidad del COVID, hablando de este pasaje decía que en esta barca, en ese momento que estábamos pasando el COVID, estamos montados todos. Y el Papa decía curiosamente que a pesar de que teníamos que estar aislados, teníamos que buscar la manera de confiar en Dios para que como comunidad pudiéramos enfrentar esa realidad, porque Él era el único que era capaz de calmar y de quitar esa tempestad que teníamos en ese momento. Y después vino esa hermosa oración que se pedía para que cesara el COVID y para que se sanaran los que tenían el COVID. Lamentablemente, eso fue una tragedia para nosotros, porque en todo el mundo y en nuestra propia realidad cercana perdimos muchas personas, tal vez por falta de orientación, tal vez porque nos costó mucho enfrentar esa realidad con sentido de comunidad, con sentido de poder ejercer una realidad donde teníamos que unirnos más, y por el mismo hecho de tener que estar aislados. A nosotros no nos gusta estar aislados, a nosotros no nos gusta sentirnos solos, nosotros no fuimos creados para estar solos, y tenemos que luchar mucho en este tiempo con el individualismo. Hay mucho individualismo, y a raíz del COVID quedó más. A raíz del COVID quedó mucho y quedó marcado el individualismo. Yo, el otro, bueno, ya veré, pero primero yo. Y no es que sea malo, pero fue una realidad que nos llevó a esto. En ese momento el Papa decía esto, que todos estamos en la misma barca, como ahora cuando enfrentamos cualquier tempestad, porque el mundo tiene muchas tempestades, las guerras, el hambre, las realidades de las dificultades que tienen las naciones, las enfermedades, nosotros mismos, toda esta realidad de la inmigración, de la realidad que pasan nuestros hermanos que están fuera. Son tempestades fuertes, y tal vez hasta radicalmente tempestades físicas, porque pegan mucho en la integridad del ser humano. Y ante esas tempestades, Jesús nos invita a poner la mirada en Él y escuchar lo que nos cuestiona, y nos dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?